Resulta muy interesante trazar la historia de los asesinatos o intentos de asesinatos a presidentes o candidatos a la primera magistratura en los Estados Unidos. ¿Qué comenzó o el primer magnicidio? Fue el de Abraham Lincoln, el último intento, el del ex candidato Donald Trump. Mira. El intento de asesinato el sábado 13 de julio contra el expresidente Donald Trump se suma a la lista de magnicidios e intentos fallidos contra líderes políticos en Estados Unidos. El más reciente de ellos, en 1981, con quien entonces era el presidente norteamericano Ronald Reagan, quien como Trump logró sobrevivir al atentado. El 30 de marzo de 1981, cuando Reagan regresaba a su limusina, después de hablar en el Hotel Washington Hilton, John Hicker Jr. disparó 6 tiros hacia él, hiriéndolo junto a otras 3 personas. Reagan resultó gravemente herido por una bala que rebotó en el costado de la limusina presidencial y lo alcanzó en la axila izquierda, rompiéndole una costilla, perforando un pulmón y causándole una hemorragia interna grave. En el hospital fue estabilizado y salvó su vida. El hombre que disparó a Ronald Reagan en 1981 podrá abandonar el psiquiátrico y vivir con su madre. Después de 35 años de reclusión, John Hinckley está clínicamente listo para un permiso de convalecencia a tiempo completo, ha dictaminado el juez. Reagan y otras 3 personas de su equipo resultaron heridos por las balas de Hinckley a la salida de una conferencia en el Hotel Hilton de Washington. Reagan sufrió una perforación en el pulmón y su secretario de prensa se quedó inválido. Durante el juicio, el agresor fue declarado inocente. Había disparado al expresidente para tratar de impresionar a la actriz Jodie Foster. Los médicos certificaron su demencia. Desde 2006, Hinckley ya ha venido disfrutando de permisos de 3 a 17 días al mes bajo la supervisión médica y ciertas restricciones. Como observamos, el tirador quedó en libertad 12 años después de la muerte de Reagan por una neumonía complicada con la enfermedad de Alzheimer. Antes del fallido magnicidio contra Reagan, en 1968, hubo un letal ataque contra el entonces senador y precandidato presidencial demócrata Robert Kennedy. El 5 de junio de 1968, Robert Kennedy fue asesinado a tiros por Sheeran Sheeran en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, en California, y declarado muerto al día siguiente. Después de abandonar el podio y salir por el pasillo de la cocina, fue mortalmente herido por múltiples disparos de Sheeran. Kennedy murió en el hospital casi 25 horas después. Sheeran todavía se encuentra en prisión en California. Tiene 80 años. John Fitzgerald Kennedy es uno de los 4 presidentes norteamericanos que fueron asesinados durante su mandato. El magnicidio tuvo lugar a las 12:30 del viernes 22 de noviembre de 1963 en Dallas, durante una caravana presidencial. Kennedy viajaba con su esposa Jacqueline, el gobernador de Texas, y la esposa de este, cuando supuestamente recibió un disparo del ex marín estadounidense y desertor, Lee Oswald, desde un 6º piso. Recibió un disparo en la espalda. La bala salió por su garganta y una vez en la cabeza. El domingo 24 de noviembre, mientras era transferido de la cárcel de la ciudad a la cárcel del condado, Oswald recibió un disparo fatal en el sótano de la sede del Departamento de Policía de Dallas por el dueño del club nocturno de Dallas, Jack Ruby. Ruby fue declarado culpable del asesinato de Oswald, aunque su condena fue revocada más tarde en apelación. En 1967, Ruby murió en prisión mientras esperaba un nuevo juicio. El asesinato de William McLean tuvo lugar el viernes 6 de septiembre de 1901.
en el Templo de la Música de Buffalo, en Nueva York. El mandatario recibió 2 disparos en el abdomen a corta distancia por parte de un anarquista que estaba armado con un revólver calibre 32 que ocultaba debajo de un pañuelo. Murió el 14 de septiembre de 1901. Menos de 4 meses después de haber asumido el cargo, el 2 de julio de 1881, James Garfield fue atacado en la estación de ferrocarril de Baltimore y Potomac, en Washington, D.C. Cuando el presidente llegaba a la estación de tren, un escritor y abogado le disparó 2 veces con un revólver. Una bala rozó el hombro del presidente y la otra le atravesó la espalda. Sobrevivió 11 semanas. Falleció por complicaciones causadas por el ataque el 19 de septiembre de 1881. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, fue atacado el Viernes Santo del 14 de abril de 1865 en el Teatro Ford de Washington, D.C. El asesino, John Will Booth, era un conocido actor y simpatizante confederado de Maryland. Lincoln murió a las 7:22 del día siguiente del ataque. Como se puede apreciar, los intentos de asesinatos o magnicidios contra los presidentes de Estados Unidos en su propio suelo no son casos aislados. El de Trump es el primero en la era de la inmediatez. Por esa razón, el impacto fue instantáneo y masivo. Las imágenes se conocieron en vivo. Se supone que debería estar muerto, declaró el exmandatario y candidato presidencial. Quizás tenga razón. Una línea de tan solo milímetros fue la diferencia entre la vida y la muerte.